Bueno, ahora le vamos a dar la palabra, en la continuidad de las exposiciones, al doctor Luis María Cabral, que es vicepresidente primero de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Gracias por venir, doctor, y está en el uso de la palabra. Muchas gracias, senador Guastavino. Buenas tardes, señoras y señores senadores y demás personas presentes. Agradezco esta posibilidad y para abreviar la exposición habré de decir que en general participo de las consideraciones y observaciones que han formulado tanto el doctor Borinsky como el doctor Mayer, con algunas diferencias que puntualizaré. En primer lugar, creo que lo relevante es que por primera vez se está debatiendo un código que pretende avanzar hacia el sistema acusatorio, que hoy en día consigue el consenso general de la comunidad jurídica, de abogados, jueces, fiscales, defensores oficiales, en cuanto a que es el sistema que mayores garantías da y que también es el sistema que permite mayor celeridad en los juicios, que es una de las grandes deudas que existen en cuanto al proceso penal. En ese sentido, quiero señalar que en cuanto a lo que ha señalado el doctor Borinsky, solamente habré de hacer una objeción, que es la relativa a la participación plena y autónoma de la víctima como querellante autónomo. No participo de ese criterio. Creo que la participación de la víctima debe ser en una forma limitada, como es la de la querella adhesiva, y en ese sentido también creo que hay algunos puntos, concretamente dos, que creo que merecerían cierta regulación específica, que son aquella que autoriza el recurso cuando no se hubiese realizado una tutela efectiva de la víctima, que aparece como una expresión excesivamente amplia y no precisada acerca de cómo se debe interpretar esto, y la participación de la víctima en el proceso de ejecución penal sin una regulación más que solamente su participación, sin perjuicio de que sí creo que es conveniente esa consulta y ese conocimiento de la opinión de la víctima en esa etapa, independientemente de que haya participado o no como querella. Pero la forma en la que está expuesta me parece como insuficiente en su regulación. Creo que hay algunos defectos en la parte general del anteproyecto que estamos considerando, proyecto, en cuanto a, por ejemplo, en el artículo 28 se habla de la suspensión de la acción penal, pero se trata de una ley procesal y no se sabe si está suspendiendo de esta manera la prescripción y las consecuencias, y en este punto adhiero a lo que expresaron tanto el doctor Borinsky como el doctor Mayer, cuando han señalado que muchos de los institutos que acá se pretenden regular en realidad tendrían que estar en el Código Penal, como es la suspensión del juicio a prueba, los criterios de oportunidad y de disponibilidad de la acción. También en ese sentido, contradictoriamente, en la regla de no prejudicialidad se dice que los jueces, que en todo caso están dependiendo del resultado en otro proceso, que es ese que es prejudicial, para poder continuar la acción penal, deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil,
y en el caso de ser invocada con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe. O sea que a pesar de que esta cuestión está planteada como resolución por parte de otros jueces, le otorga la posibilidad de llevar adelante algo que está siendo en ese momento definido por otros que deben resolver la cuestión. Creo también que no me voy a extender sobre las cuestiones relativas a la conversión de la acción. Participo de lo que expuso el doctor Mayer, pero hay algún punto en lo relativo a la suspensión del juicio a prueba, más allá del lugar en el que luego se lo regule, referido a los extranjeros, que además de participar de esta primera observación crítica que acaba de hacer el doctor Mayer, yo también creo que hay luego una norma absolutamente confusa, porque dice que podrán solicitar la suspensión del proceso a prueba del imputado y la defensa hasta la finalización de la etapa preparatoria. Y luego dice, salvo que se produzca una modificación en la calificación jurídica, durante el transcurso de la audiencia de juicio, que habilite la aplicación en dicha instancia. Esto tiene que ver con una práctica que se ha realizado en los juicios por parte de algún sector de la defensa pública, que es proponer, por ejemplo, un juicio abreviado cuando se propone una pena que es de ejecución condicional. Entonces dicen que debe convertirse en suspensión del juicio a prueba o probation, como se lo denomina en general. Yo creo que la elección de un instituto excluye la aplicación de los otros institutos y de alguna manera la suspensión del juicio a prueba no puede ser modificada en medio del debate una vez que ya se ha producido el juicio, y de esa manera, en la conclusión, convertirlo en una suspensión del juicio a prueba. Sí, reconozco que este es un tema muy debatido hoy en día y no todos comparten este criterio. Muchos prefieren, por la aplicación de un criterio de mínima aplicación penal, que se abra esta posibilidad. Más adelante, en ese mismo artículo, se establece que el control de las reglas de conducta para la suspensión del juicio de prueba estará a cargo de una oficina judicial específica. No se sabe cuál es esta oficina judicial, no está creada. Al mismo tiempo se está creando por una ley que justamente es a la que se refirió el senador Guastavino al comienzo de esta sesión, un patronato de liberados judicial, y que en realidad va a abarcar exclusivamente la jurisdicción de la capital. Hay distintos sistemas en el conjunto del país sobre control por parte del patronato, y la verdad es que es un tema demasiado abierto y que forma parte de otra de las leyes que deben acompañar este anteproyecto. También hay algunas confusiones en el trámite de las excepciones, porque se establece una audiencia oral y luego se dice que la parte que haya ofrecido prueba tendrá a su cargo su presentación y los jueces resolverán únicamente con la prueba presentada. Bueno, hay mucha prueba que hay que ver de qué manera se puede producir. Y en muchos casos depende o de decisión judicial, porque puede implicar alguna exigencia de intervención judicial, como puede ser el allanamiento de un domicilio, u otras todavía más gravosas, como puede ser la extracción de fluidos o tejidos corporales para determinar un ADN. Y por lo tanto no tendría que ser tan preciso
esta exclusión de que solo son las presentadas, o sea, a cargo de las partes. Hay luego, creo que algunas cosas que provienen de haber incorporado cuestiones que están en realidad en códigos provinciales. Y allí nos encontramos, por ejemplo, con una norma en el artículo 48 que le otorga, que aparece señalando sobre los acuerdos de cooperación judicial que celebre el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura no tiene atribuciones para realizar acuerdos de cooperación judicial. De acuerdo al artículo 125 de la Constitución Nacional, las provincias tienen facultades para realizar convenios sobre administración de justicia. Aquí se refiere justamente a conflictos o acuerdos entre tribunales locales o nacionales. Y más adelante se habla también en el artículo 50 sobre esto anterior al artículo 48. Y en el artículo 50 se habla sobre la investigación conjunta de delitos cometidos en distintos distritos judiciales. Los distritos judiciales del sistema federal son 16, que son la capital federal y las 15 cámaras federales del interior, que es hacia los que va dirigido este código procesal. Sin embargo, parecen referirse a otra cuestión, porque le da atribuciones al juez del distrito correspondiente al hecho más grave o donde se desarrolle la investigación principal. Cuestión que solo excepcionalmente la Corte ha admitido, prorrogando las facultades, la determinación constitucional de que los juicios penales se deben realizar en el lugar del hecho. Y algo similar sucede con la determinación de la unión y separación de juicios que luego se trata. Sobre el tratamiento que se hace aquí de los órganos jurisdiccionales competentes en el siguiente capítulo, creo que el doctor Mayer ha expresado algo de lo cual comparto, que es la horizontalidad de los jueces inferiores de la Constitución Nacional. Todos los jueces son plenos jueces de la Constitución y la única diferencia está dada justamente por la Corte Suprema en la Constitución Nacional. Lo que los diferencia es las funciones que tienen. Y una tendencia moderna para agilizar justamente los procesos es la creación de un sistema de colegios de jueces que pueda llevar a que no haya tribunales que estén preestablecidos con su número 1, 2, 3, 4, sino que pueda formarse un colegio más amplio de 15 jueces que vayan a ir participando según esa agenda judicial que debe preparar la oficina judicial que más adelante se regula, que no es la misma que hablaba antes del control de las reglas de conducta, sino justamente la de la preparación de los jueces, y que puede llevar a que haya distintas integraciones, lo cual va a enriquecer por lo demás la jurisprudencia, el tratamiento de las cuestiones jurídicas y de hecho, ¿no? Y también que las personas puedan intervenir en distintas etapas de los juicios. Quizá dejando de lado exclusivamente aquellos que tienen la revisión casatoria, que podrían formar un colegio de jueces de casación, pero en todo caso participo de la idea de que no debe haber estos criterios de verticalidad y todo esto depende de algo que no está y que es imprescindible para que este código se pueda aplicar, que es una ley de implementación, no exclusivamente como se avanza en algo en el anexo 2 con los ministerios públicos, sino una ley de organización
y competencia de la justicia nacional y federal, que, como decía, en nuestro juicio, en nuestro proyecto actual no está. En relación a esa oficina judicial que tiene a su cargo la preparación de todos estos aspectos, creo que hay un error, seguramente involuntario, que dice que dispone la custodia de objetos secuestrados. En todo caso, estará a cargo de esa custodia, pero no es quien dispone la custodia, porque este es un tema propio justamente, según los casos, según como lo establezca la ley, de los jueces o de los fiscales que podrán tener a su cargo estas cuestiones. El senador Fernández quiere una interrupción. Sí. Un mero comentario. Hay un proyecto que ya tiene media sanción de esta Cámara, que se encuentra en la Cámara de Diputados y que nosotros vamos a corregir seguramente en el Código Procesal, que es el que toma la recomendación de Naciones Unidas que habla de la extinción del dominio. Para nosotros no existe esa figura, pero tomamos la creación del 23 bis, digamos, como la posibilidad de llevar adelante el decomiso cuando el bien fue utilizado para delitos complejos o es fruto de un delito complejo, y creamos una figura específica en el Ministerio de Justicia que tiene toda la actividad registral. Que como esto fue hecho más o menos al paralelo de la sanción y la ley no estaba sancionada todavía, habla de un dato que es exactamente distinto de lo que va a suceder. Sí, entiendo, conozco el tema y personalmente quiero señalar lo siguiente. No participo de la idea del decomiso sin sentencia judicial. Sí entiendo que hay circunstancias en las cuales el abandono de bienes durante todo el proceso es inconveniente. En algunos casos hay bienes que pueden perderse definitivamente, pueden ser alimentos, por ejemplo, y en otros casos bienes que no tienen solamente un valor patrimonial, sino otro carácter de valor moral para quienes lo tienen, y en ese sentido, por supuesto, el Estado tendrá que hacerse cargo de las reparaciones correspondientes. Pero le agradezco la mención. No querría hacer un detalle de cuestiones que ya se han expresado, pero creo que hay algunas cuestiones que no se han mencionado que me parecen de importancia. En los juicios complejos, en los juicios mayores, por la gravedad de las penas y demás, aquí la introducción del juicio por cesura, es decir, primero la determinación de la culpabilidad y luego la imposición de la pena, que también es propio del juicio por jurados, me parece muy razonable, entre otras cosas, porque da mayores garantías al imputado, que no tiene por qué aceptar en el juicio su culpabilidad y, sin embargo, después puede dar los motivos de su conducta como para tratar de disminuir la pena que se le puede llegar a imponer. Pero establece la cesura exclusivamente como algo imprescindible en todos los juicios. Y creo que esto es inconveniente. Tiene que haber la posibilidad de que las partes pacten hacer conjuntamente el juicio, sobre todo en tantos juicios por delitos menores que lleguen a sentencia, porque por algún motivo no puedan encontrar una alternativa al proceso como es la suspensión del juicio. Y en ese sentido, o el juicio abreviado que admite la negociación de la pena. Y en ese sentido creo que esto debe ser modificado. Quiero señalar que hubo un proyecto que se conoce como el Proyecto Veraldi, del año 2005, si no me equivoco, que se hizo en el Ministerio de Justicia, creo que el ministro era el doctor Iribarne, y allí se establecieron leyes, se prepararon leyes complementarias. Y entre esas leyes complementarias creo que es relevante la del Ministerio Público Fiscal, porque creo que el anexo 2 de esta ley
adolece de múltiples inconvenientes. Desde ya, el relativo a ese artículo 34, que da facultades a la procuradora o al procurador, a quien sea, circunstancialmente el que ejerza esa función, para asignar causas a nuevos fiscales y ponerlos en distintos lugares, no solamente es inconveniente desde el punto de vista organizativo, por motivos que ahora voy a explicar, sino que también abre sospechas de otro orden, de orden político y de manipulación en las causas. El sistema elegido en esos proyectos de ley de implementación es el de equipos de trabajo al estilo de lo que ya está haciendo la Defensoría General y parcialmente el Ministerio Público Fiscal, pero legalmente organizados a cargo de un fiscal general que tiene la causa desde el primer momento y que la continúa no solamente en la etapa preparatoria, sino también en el juicio. Y dentro del equipo el fiscal general puede hacer estas asignaciones, pero no las puede hacer quien ejerza la Procuración General. Al respecto, también hay una cuestión. Los protocolos de actuación en ese proyecto se podían establecer por parte de cada una de estas unidades fiscales y equipos, ¿no? De manera tal de evitar estas sospechas generales previas, como también las de política criminal general por parte de la Procuración, pero no puede haber instrucciones especiales, salvo en el tratamiento de la causa cuando es la unidad fiscal que lo llevó, que lo estuvo llevando desde el primer momento, y porque no hay un seguimiento individual de la causa, sino de un equipo, ¿no? Esto es uno de los aspectos que creo que debe ser tenido en cuenta sustancialmente. Y porque, a ver, los órganos que se crean son los que condicionan la viabilidad de toda la reforma penal. Y por lo tanto, estos órganos tienen que tener no solamente una organización previa ya determinada e ir acompañando la implementación del código, sino también transparencia en la forma de su constitución por la vía de los concursos y del control de esos concursos adecuadamente, que es en todo caso lo que se pretende hoy en día. Y quiero hacer referencia también a una parte final, que no entiendo por qué está en este código, que es lo relativo a algo que tendría que estar en el Código de Justicia Militar, que es la no aplicación del código para los casos en los cuales la imputación, o cómo se le aplica el código en los casos que la imputación está dirigida a funcionarios militares en tiempo de paz o en tiempos de guerra. La verdad es que no conozco por qué está esto incluido aquí. Para terminar, y sobre este aspecto que tanta difusión ha tenido, que es lo relativo a la expulsión de extranjeros, ya me referí, ya di mi opinión, y el relativo a la conmoción social para restringir la libertad durante el proceso. Quiero señalar que esto ya tuvo vigencia en algún momento en nuestro país, fue el artículo 380, implementado por Ley 21.306 de mayo de 1976, durante la dictadura militar, que lo incluía bajo la denominación repercusión social. Este tema ha tenido mucha discusión en el sistema interamericano, a punto tal de que tanto en el año 96 como en el año 97, en el informe 297, creo que se llamaba González, de la Comisión Interamericana, fue aceptada la posibilidad de que la repercusión social fuese tenido en cuenta al momento de determinar la prisión preventiva. Sin embargo, hubo un cambio en ese criterio en el pensamiento
latinoamericano, porque en el año 2009 la misma Comisión Interamericana, por el informe 86/09, Peirano Basso contra Uruguay, estableció que el criterio de la repercusión social no debía ser tenido en cuenta a los fines de determinar esta restricción a la libertad durante el proceso. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque hay varios aspectos que si no corren la posibilidad de no superar un control constitucional ni internamente, de acuerdo a la jurisprudencia ya consolidada en el país, que solo la eventualidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación puede dar lugar a la restricción a la libertad durante el proceso, sino que tampoco lo haría ante el sistema interamericano. Y al respecto de la prisión preventiva, creo que la forma de determinación en tiempos acerca de por cuánto tiempo se debe establecer para este proceso el tiempo de prisión preventiva en el cual el fiscal tendrá que estar en condiciones de llevar adelante el juicio, aunque pueda ser revisable más adelante, en la forma que también lo hace hoy en día el Código de Neuquén, que ha entrado en vigencia el 14 de enero de este año, me parece el más adecuado. Para terminar, solamente quiero decir que me parece que siguiendo la línea de los proyectos Veraldi, Albreu, INESIP, de los proyectos que inspiró el doctor Mayer, especialmente en el de Chubut, hay muchos elementos aquí para considerar positivo el avance de este proyecto, pero también creo que es imprescindible que vaya acompañando de las leyes de su implementación, porque de lo contrario corremos el peligro de correr una nueva y grave frustración sobre lo que es el mejoramiento de la justicia penal para otorgar credibilidad y celeridad en la decisión de los procesos. Muchas gracias. Gracias, doctor Cabral. Si hay algún senador, senador Dubey. Quería hacer una pregunta práctica a ambos magistrados, en este caso de casación, vinculada con los procedimientos recursivos, porque no es la primera vez que algunos modelos teóricos de desformalización después se enfrentan con la cruda realidad. Sabemos, porque hace unos días el doctor Borinsky estuvo acá con el doctor Hornos, nos contaban las miles de recursos que resuelven anualmente. Entonces, la pregunta que me surge es si Casación como órgano está en condiciones de hacer 8.000 audiencias, porque si no se cae el atajo de que en otras prácticas como se subvierte un poco el sentido de la norma y se termina buscándole la vuelta para evitar, digamos, la oralización. Entonces, como esto va a ser importante y va a repercutir seriamente en el trabajo, por ejemplo, de casación, queremos ver si tenían alguna opinión sobre el tema, alguna sugerencia práctica en razón de que si esto es, más allá que teóricamente sea bondadoso, si en la práctica le va a complicar la vida como tribunal o no. Esta es un poco la pregunta. Gracias. Adelante, doctor Borinsky. Sí, como habíamos adelantado hace un par de semanas, el año pasado la Cámara de Casación dictó exactamente 10.000 sentencias entre todas las salas, audiencia previa, es decir, previas 10.000 audiencias. Algunas salen por admisibilidad, no es necesario la audiencia, otro tanto hacen las cámaras. Si se simplifica el proceso, si se abrevian los trámites de apelación, si no hay tanta posibilidad de impugnar, esa es la definición que da el proyecto en la etapa de instrucción, se acortan los plazos, se limitan las impugnaciones y por lo tanto va a haber menos impugnaciones en la instancia de casación. Al achicar el proceso,
Al achicar las instancias de impugnación, se achican las instancias de impugnación en la instancia superior. Lo mismo sucede con la cuestión de la libertad. Si se simplifica el proceso, si se achica el proceso, también se limita la cuestión vinculada con la libertad del imputado durante el proceso. Es decir, ya no va a ser una cuestión tan controvertida porque ya la etapa de instrucción va a ser más breve. Creo que, en definitiva, todos debemos procurar un sistema más eficiente, de mayor celeridad, para una mejor administración de justicia. Y si achicamos todo, tengo la sensación de que también va a llegar menos a las instancias superiores. Sí, como Gracias por la pregunta. Doctor Cabral. Sí, querría completar esto. Yo voy a dar una visión un poco más crítica que mi colega, porque yo creo que no, que en este momento no existe esa posibilidad. En primer lugar, la Cámara Federal de Casación Penal tiene a su cargo también todo lo relativo a la justicia nacional, es decir, la de la ciudad de Buenos Aires, donde hace 6 años se ha creado una cámara que tiene designados a sus jueces y que todavía no ha podido ser habilitada y que implica casi el 50% de las causas que conoce la Cámara Federal de Casación Penal. Pero en segundo, el mismo procedimiento que hoy existe de audiencias, de alguna manera es sorteado por la práctica, consensuada entre fiscales, defensores y aceptada por los jueces, que es la de las breves notas para no tener audiencias. Y en la mayoría de los casos se da de esta manera. Y entonces, esto también facilita que podamos sacar el número de resoluciones y causas que sacamos, porque de lo contrario esto sería imposible. Pero es una necesidad que tiene cara de hereje, como todas las necesidades, pero no es realmente lo que quiere la ley, lo que quiere el sistema, y ni lo más conveniente. Entonces, creo que sí, que hay que atender esto, que hay que tener en cuenta también que hay algunos aspectos ahí. Acá se admite, por ejemplo, en este proyecto, el recurso contra la revocatoria del sobreseimiento. ¿Por qué se admite esto? No lo entiendo. Por esto del recurso del recurso. En todo caso, es que continúe la causa, no es algo definitivo, pero bueno, esto creo que sí merece una atención especial al momento de establecer una forma que sea exclusivamente oral para resolver todo esto, sin perjuicio de que debo decir que la experiencia que está llevando adelante la Cámara del Crimen de la Capital Federal, que lo cumple, es realmente edificante acerca del procedimiento. Pero también pone de manifiesto la insuficiencia de los tribunales, porque la mayoría de las audiencias se realizan con conformidad de las partes, con 2 jueces presentes. Entonces, esto también muestra que se necesitan muchos más jueces. Bueno, gracias. Senadora. Adelante. La primera, y teniendo en cuenta lo que decía recién el senador Urtubey de los recursos y demás, el proyecto plantea determinados plazos para las distintas etapas del proceso penal. Mi pregunta es si desde su experiencia, los plazos que están planteados ahí y que tienen como objetivo fundamental la celeridad, ¿ustedes consideran que verdaderamente se pueden cumplir? Esa sería una. Y la segunda era una inquietud de que por qué no estaba de acuerdo de la participación de la víctima como querellante autónomo, porque dijo que usted quería limitar o consideraba que había que limitar la participación de la víctima, pero no se explayó más sobre el tema. Bueno, ¿cómo no? Gracias. Sí, la fijación de básicamente un plazo de 1 año en la etapa de instrucción y 3 años en la etapa del proceso, susceptibles de ser ampliados en delitos complejos. A mí me parece un plazo bueno. La prueba en el proceso, la mejor prueba en el proceso es también de experiencia, de haber trabajado en la etapa de instrucción, se obtiene cercana a la producción de los hechos.
A medida que nos alejamos de los hechos, se torna más difícil la obtención de la prueba, surgen los artilugios procesales. En definitiva, si en un año no se puede procurar la prueba, en un caso sencillo, porque después si es un caso complejo amerita justamente la ampliación, me parece lógico y coherente que ese proceso no haya podido cumplir con esa finalidad de obtener pruebas más allá de ese plazo de un año. Y si en 3 años no puede concluir el proceso y no es un caso complejo, también tiene algún sentido que ese proceso ya no pueda avanzar, porque ya es muy difícil. Cuando nos alejamos de los hechos es difícil obtener pruebas. Cuando nos alejamos de los hechos también. A los fines del juicio oral, he estado en juicios orales complejos, juicios que han durado 3 años. Cuanto más nos alejamos, también los testigos menos se acuerdan. Entonces es difícil llegar a un juicio oral y público a los 5 años de producidos los hechos y que los testigos tengan presente no solo lo que pasó, sino lo que expresaron en sus declaraciones anteriores. En ese sentido me parece bien ese acortamiento de los plazos procesales. Y en cuanto a la víctima, quiero hacer una aclaración. Siempre está sujeta esa autonomía de la víctima al impulso del Ministerio Público Fiscal, que es quien al comienzo de la instrucción tiene la facultad o no de impulsar la acción penal. Bueno, sobre lo de los plazos yo participo en general de lo que ha dicho el doctor Boriski. Hay algunos casos realmente extraordinarios, pero también quiero señalar que los plazos actuales en nuestro código son de 2 meses para la instrucción, prorrogable por 4, o sea, menos que los que se quieren establecer ahora. Y creo que salvo los primeros meses de funcionamiento del código, nunca se ha logrado. Y esto también tiene que ver con las falencias en las designaciones de jueces, muchos tribunales vacantes y la necesidad de una organización judicial distinta a la cual afortunadamente tiende este código. En cuanto a mi criterio sobre la autonomía de la querella, le quiero decir que, en primer lugar, yo creo que actualmente no está regulada como una querella autónoma, más allá de que cierta jurisprudencia, a partir de un fallo de la Corte, denominado Santillán, le ha dado ese carácter. Pero yo creo que los instrumentos internacionales que a veces se invocan se interpretan equivocadamente, o por lo menos participo de otro criterio en su interpretación, porque creo que las leyes internas pueden darle el carácter que prefieran y que crean más conveniente a la víctima en el proceso penal. Y esto limita la forma, más allá de que debe tener alguna forma y ciertas garantías y ciertos derechos a conocer el proceso y cómo se aportan pruebas y de ofrecerlas, en todo caso, al Ministerio Público. Si no, sería absolutamente inconstitucional el Código de la Provincia de Buenos Aires y varios códigos provinciales que hoy en día no tienen la querella autónoma. Y por el otro lado, en cuanto a lo que puede llegar a ser la ley, creo conveniente que esto esté concentrado para evitar dobles persecuciones. No es lo mismo defenderse del fiscal que defenderse del fiscal y del querellante, y para evitar que haya otro tipo de motivaciones más allá de aquellas que la ley quiere, que acota la forma de reprochar la culpabilidad por un hecho, y que en ese sentido lo haga un funcionario público. Es una opinión de conveniencia exclusivamente. Gracias. Bueno, los liberamos los tres. La primera terna. Y hay 10. Sí. Para juzgar la conducta de los jueces y de los fiscales. No tienen consecuencias materiales.
al no tener consecuencias materiales sobre el procedimiento, ¿qué pasa cuando el plazo se vence? Pasa que un juez puede ser enjuiciado, puede ser motivo de una sanción disciplinaria o un fiscal también. Pero los plazos, según yo he leído, son meramente ordenatorios. Y si no escuché mal en la alocución, también en donde se introdujo este proyecto, se decía claramente esto, que los plazos... ¿Y por qué esto es así? Es cierto, porque la extinción de la acción penal está regulada por el Código Penal y no es posible... Es posible, pero entonces hay que preguntarse si esa regla, por ejemplo, si llegáramos a la convicción de que si en 3 años no finaliza el juicio hay que dictar el sobreseimiento y no hay nueva persecución, deberíamos directamente preguntarnos si esa norma tiene alcance nacional o tiene alcance local solamente, ¿no? Son problemas algo complejos, pero lo cierto es que lo que yo he visto, según mi experiencia, no solo acá en la Argentina, los plazos procesales no es que no se cumplan, sino que no están puestos allí para que el proceso dure eso directamente, porque a veces no es así, a veces se los puede terminar en plazos menores. Los plazos son solamente reglas de conducta para los funcionarios públicos que realizan actividades dentro del... Como si uno le dijera, mire, usted es notificador, usted tiene que realizar la notificación al día siguiente que se le encargan, ¿no es cierto? Si no la realiza, no quiere significar que la persona no tenga que ser notificada, todavía falta la notificación y debe ser notificada, pero el notificador va a sufrir quizá una sanción disciplinaria, quizá va a perder su puesto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, gracias, muy amables. Más allá de que yo considere, como Yo usted no tengo dijo, problema. Adelante, senadora Jiménez. No, más allá de que yo considere que pueden ser correctos plazos ordenatorios, no, con esto solo quería aclararle el problema de... Concreto para ahorrar el tiempo de los demás expositores que están esperando. Los 3 se desplazaron en cuanto a la situación de la expulsión de extranjeros, de la misma, casi en el mismo sentido. La pregunta es si la afirmación de la Ley 25.871, la Ley de Migraciones, en su artículo 98, que establece la especificidad de la creación de juzgados específicos en la materia migratoria, sería para ustedes una alternativa a este dilema procesal que se plantea en la presentación del Código en cuanto a la extranjería. El 98 es simple, dice solamente hasta la creación de juzgados específicos. Sí, hoy en día, primero una cuestión, disculpe doctora que me quedó picando lo que usted mencionó, estoy totalmente de acuerdo que si hay que poner un límite procesal y una consecuencia para el incumplimiento, debe ser por un principio de equidad igual para todos, para los abogados y para los jueces también, así que abono la crítica en el sentido de que si hay sanciones y pierden determinados derechos, también debe haber sanciones para los jueces que incumplen con los plazos procesales. En cuanto a la pregunta que usted hizo vinculado con la competencia allí señalada, hoy en día esa tarea la llevan a cabo los jueces de ejecución penal. Creo que más allá que la lleven a cabo los jueces de ejecución penal o como aquí señala el artículo 28, lo importante es que la tarea específica hoy ya está asignada y ya se está cumpliendo por ley. En ese punto, sumado a que está el extrañamiento en el marco de la suspensión del juicio a prueba como una alternativa al cumplimiento de la tarea en el Código Procesal, siendo que en verdad la suspensión del juicio a prueba ya está en el Código Penal, parece innecesario tanto la suspensión del juicio a prueba en el Código Procesal como una expulsión que ya está prevista en la Ley de Migraciones con cumplimiento específico hoy en día. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, gracias. Los liberamos. Gracias a ustedes.